senador electo Miguel Uribe Turbay. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes. Bueno, cuéntenos cuál es la percepción que usted tiene de esta segunda vuelta y pues yo le preguntaría cómo vamos a ganar. Bueno, en primer lugar, doctor Fernando, yo quiero hacer algunas reflexiones, porque desafortunadamente hemos visto cómo durante estos últimos meses Gustavo Petro y su campaña han utilizado una estrategia para difundir noticias falsas, mentiras, estrategias de calumnias, en donde lo que buscan no solo es destruir a los demás candidatos, sino imponer una narrativa completamente falsa. Y eso es importante resaltarlo en un momento en el que los colombianos estamos mamados, aburridos de la política sucia. Pero hay que decir que aquí la única campaña sucia, que podría decir además que da asco, es la campaña de Gustavo Petro. Una campaña que, vuelvo y repito, se dedicaba a destruir, que al contradictor político lo ha vuelto enemigo, objetivo militar, por llamarlo de alguna manera. Una campaña que le vendió el alma al diablo, una campaña que decidió aliarse con los peores criminales. Decía yo ayer en una entrevista que me duele profundamente la manera en la que Gustavo Petro ha decidido negociar incluso con los extraditables la no extradición a cambio de votos. Usted recuerda, doctor Fernando, que mi mamá hace 30 años fue secuestrada por Pablo Escobar para utilizarla como un mecanismo de presión precisamente para que el gobierno de César Gaviria no firmara la extradición. En aquel entonces... ¿Cómo olvidarlo? Señor, hace 30 años mi mamá, mi abuelo, tomaron la decisión de no presionar al gobierno porque estaban convencidos de que por encima de sus intereses personales, por encima de los intereses familiares, estaba el interés del país, y que presionar para que no hubiera extradición era básicamente ir en contra de los colombianos. Hoy, 30 años más tarde, Gustavo Petro, al peor estilo mafioso, regala la no extradición a cambio de votos. ¿Por qué hago este rápido recuento? Porque eso lo que nos demuestra es que aquí no estamos escogiendo entre dos gobernantes o entre dos tipos de gobernantes. Aquí estamos escogiendo cómo salvar a Colombia. Es decir, una cosa es ser mal gobernante, otra cosa es ser peligroso. Malos gobernantes hemos tenido y los malos gobernantes cada 4 años se castigan con las urnas, pero los gobernantes peligrosos destruyen países. Y ante eso estamos en este momento. ¿Y yo por qué hago esta reflexión? Porque creo que hoy más que nunca es importante pensar en el voto en blanco. Yo creo que es legítimo que haya colombianos que quieren votar en el voto en blanco porque no se sienten tranquilos con uno o con el otro candidato. Es evidente, diría yo, que la mayoría del voto en blanco es aquel que sabe que no votaría nunca por Gustavo Petro, pero que aún no encuentra razones para votar por Rodolfo Hernández. Y yo quisiera decirle a todas esas personas que necesitamos salvar el país. Y salvar el país implica garantizar que en 4 años haya elecciones justas y libres. ¿Qué quiere decir eso? Que Gustavo Petro hoy, o con Gustavo Petro corremos el riesgo de que no vuelva a haber elecciones libres y justas en Colombia. Si Gustavo Petro es presidente, corremos el riesgo de que sea esta la última elección democrática en el país. Eso suena fatalista, eso a veces suena apocalíptico, pero eso es lo que pasó en Venezuela y es lo que ha pasado en otros países. Ayer yo estaba comiendo con algunos amigos venezolanos y me decían, esta historia ya la vivimos. Esta historia la vivimos en 1990, a los finales de los 90, con Hugo Chávez, donde nos decían que esto nunca pasaría. Incluso los cubanos nos decían, ojo, ojo que les puede pasar esto que nos pasó a nosotros. Y los venezolanos repetían, no, no nos va a pasar porque Venezuela es diferente a Cuba. Y miren ustedes lo que pasó. Hoy los venezolanos nos dicen, ojo con lo que les puede pasar. Algunos colombianos dicen, no, pero es que Colombia no es Venezuela. Entonces, yo hago esta reflexión para decir que el peligro de Gustavo Petro es lo que tenemos que parar. Y es mucho mejor, o diría yo, ante el peligro de Gustavo Petro, es preferible escoger la incertidumbre con Rodolfo.
¿Por qué hablo de incertidumbre con Rodolfo? Porque el argumento que oigo yo, o la construcción pues de narrativa que oigo yo es que Rodolfo no está preparado para gobernar. Bueno, eso tampoco es cierto. No sabemos cómo va a ser un gobierno de Rodolfo. Sabemos que ha propuesto un cambio institucional, un cambio político, que incluso uno podría pensar hasta en algún punto, doctor Fernando, que puede ser interesante para el país, que haya un cambio, yo lo llamo un reseteo político. Si así cumple Rodolfo, puede ser interesante que se deje de lado las maquinarias tradicionales, los políticos que no lo han hecho bien, y que se gobierne con los políticos que hacen política decente, política de opinión, etcétera. Pero a lo que yo voy es que ya Rodolfo, pues por un lado probó suerte como alcalde de Bucaramanga, pero pues uno podría pensar en la manera como escogió a su vicepresidenta, una mujer preparada, que si esa es la misma lógica con la que escoge a sus demás funcionarios, podríamos tener un gobierno, un buen gobierno. Pero asumamos por un segundo que no va a ser un buen gobierno. Vuelvo, repito, eso es mucho mejor y tener la posibilidad en 4 años de escoger un nuevo presidente que someternos a una dictadura de Gustavo Petro. Dos, los, los actores violentos del país. Esto, por primera vez, usted que conoce la historia de Colombia, doctor Fernando, es evidente que los actores violentos siempre han tenido algún tipo de participación en las elecciones, pero nunca de manera expresa como esta vez. Es decir, es que Gustavo Petro hoy está liderando una alianza criminal. Nunca antes habíamos visto a los peores criminales apoyando a un solo candidato. Es que Gustavo Petro hoy lo apoya el proceso 8000, hoy lo apoya Odebrecht, hoy lo apoya la primera línea, hoy lo apoya el cartel de la contratación, los extraditables, el clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y la primera línea. Pero además son tan descarados que nos dicen varios de ellos, ojo, si no gana Gustavo Petro, vamos a incendiar el país. Otros dicen, si no vota por Gustavo Petro, lo mata, como ha sucedido recientemente con líderes indígenas y sociales que no se sometieron a eso, pues tristemente los han asesinado y ahí sí guardan silencio. Gustavo Petro, vuelvo, repito, se alió con los peores criminales ofreciéndoles la no extradición a cambio de votos. Esa configuración criminal nunca la habíamos visto antes. Y por el otro lado, pues es evidente que no existe ningún tipo de alianza entre Rodolfo y esos criminales. Tercero, hoy paradójicamente el establecimiento, los políticos, la política tradicional está con Gustavo Petro. Claro, hay políticos que apoyan a Rodolfo como adherencia, como en medio de adherir, digamos, en adherencias, es decir, no en pactos, no en compromisos, a diferencia de Rodolfo, de Petro. Miren ustedes por un minuto que cuando un político llega a la campaña de Gustavo Petro, él hace un pacto, un acuerdo con el político. Cuando un político llega a la campaña de Rodolfo Hernández, llega adhiriendo. Es decir, no hay una transacción política de por medio. ¿Por qué menciono eso? Porque Gustavo Petro de pronto hace 15 años era el cambio. Hoy representa lo peor de la política tradicional y con mucho respeto digo que no es un cambio, es un suicidio. Entonces hoy está aliado él incluso con los mismos políticos que durante toda su vida ha venido criticando, ha venido combatiendo. Entonces déjenme a mí decir que Gustavo Petro le vendió el alma al diablo en esta campaña, probablemente antes también, pero le ha vendido el alma al diablo para llegar. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que alguien que le vende el alma al diablo para llegar va a gobernar con valores y principios? ¿Será que una persona que ya nos demostró que ha hecho política sucia va a gobernar limpiamente? Entonces, estas son algunas reflexiones. Primero, para decir que estamos en un momento crítico y que es determinante salir a votar este domingo. Que aritméticamente deberíamos ganar quienes defendemos la democracia y la libertad, los que no queremos más odio, los que queremos unidad, los que queremos construir puentes, los que queremos progreso y bienestar, los que queremos defender la actividad económica, el empleo, la generación de oportunidades. Pero por el otro lado, decirle a esas personas que todavía no se sienten cómodas y que yo entiendo, votando por Rodolfo, para decirles hoy, cuando salgan, o el domingo, cuando salgan a votar, no voten por ustedes, voten por sus hijos, voten por sus familias, voten por la oportunidad de tener un futuro en paz.
porque ojo, lo que hemos visto en violencia en estos 4 años es solo el preámbulo de lo que podría ser la violencia permanente si Gustavo Petro gana. Ya nos lo han anunciado, que hay estallido social si no gana, que hay revolución por la primera línea si no gana. Yo quiero hacer esta última reflexión. Y entonces cuando Gustavo Petro, si llegara a ser presidente y las cosas no le salen como le salen, por un lado vamos a tener el gobierno y por el otro lado los terroristas urbanos de la primera línea o las amenazas de la familia de Petro diciéndonos que van a gobernar a las buenas o a las malas. Ojo, no perdamos el país. Y hoy tenemos una oportunidad porque depende de nosotros. En 4 años, si Gustavo Petro fuera presidente, perdemos la oportunidad de elegir. Queridos amigos, están escuchando a Miguel Uribe Turbay, senador electo por el Centro Democrático. Y tiene toda la razón. Con Gustavo Petro nos estamos garantizando quién sabe cuántos años de dictadura comunista y de dictadura de la droga. La dictadura del narcotráfico, que no sabe uno si es peor que la dictadura comunista, pero las dos coaligadas son un explosivo que va a estallar sobre las instituciones de Colombia si tenemos la debilidad de permitir que Gustavo Petro se abra camino hacia la presidencia de la República. De manera, doctor Miguel Uribe Turbay, que lo que hay que hacer es llamar a la gente a votar, pero a votar con entusiasmo, con fe, con ganas. Aquí no vamos a votar dejando los restos y quedando exhaustos, no, vamos a votar con una enorme fe en el futuro de Colombia, ¿no es así? Por supuesto, es que por eso lo menciono, hay que ir a votar pensando en la democracia, en la libertad, en la posibilidad de proteger la actividad económica, en que haya progreso, en que haya crecimiento sostenible, en que haya oportunidades, en que haya reconciliación, en que no haya odio, en que le demos una lección a los delincuentes, a los criminales, a los politiqueros, a los corruptos. Es que ese voto el domingo tiene un símbolo gigantesco, un significado enorme. Ese voto el domingo es decir, no más al derroche, es no más a la corrupción, no más a la violencia. Votar por Rodolfo en este caso se convirtió el voto de futuro, el voto de esperanza, el voto de oportunidades. Entonces, yo lo voy a hacer con toda la emoción y tengo que decir con tranquilidad, yo no estoy en ninguna campaña, yo no hago parte de la campaña de Rodolfo, yo no estoy esperando nada a cambio, yo no conozco a Rodolfo, yo no he hablado con él, pero voy a salir a votar como cualquier colombiano con mi familia, con la esperanza de proteger este país. Mire, yo recuerdo las últimas elecciones en Venezuela, viéndolas en casas de venezolanos aquí en Colombia, cómo las familias enteras y los niños lloraban cuando Capriles perdía, por ejemplo. Yo no quiero que eso pase el domingo. Yo no quiero ver a las familias colombianas el domingo a las 6 de la tarde llorando porque estábamos perdiendo el país. Voy a salir con mi familia, con mis hijas, con mi hijo, con mi esposa, a votar por la emoción y el convencimiento de que quiero futuro, de que Colombia se merece futuro. Y como usted bien lo dice, hay que votar con emoción. Y estos días que nos quedan, tenemos mucho por hacer. Tenemos la oportunidad de llamar a nuestros amigos, a nuestras familias, convencer al que todavía está indeciso, vuelvo y repito, el que va a votar en blanco, poderle transmitir, entendiéndolo, porque no se trata de perseguirlo, no se trata de estigmatizarlo, no se trata de acusarlo, se trata de decirle, yo entiendo que usted no se sienta cómodo votando por uno u otro candidato, particularmente, vuelvo y repito, si usted vota en blanco, entendería yo que no quiere votar por Petro, pero aún no se siente confiable o tranquilo votar por Rodolfo. Pues hay que ir a votar con esa emoción que usted reclama, doctor Fernando, con esa que yo hoy siento, que no representa ningún tipo de intención, ambición, compromiso político. Refleja exclusivamente la historia colombiana. Mi historia como colombiano me obliga este domingo a salir a votar por Rodolfo y defender a Colombia. Bueno, estamos en la misma situación. Yo tampoco conozco personalmente a Rodolfo Hernández, lo conozco por su campaña. Lo conozco por sus actitudes y estoy seguro de que hará un gobierno digno y que se sabrá rodear como se supo rodear para la vicepresidencia. Ese es un dato que no es de menor importancia, doctor Miguel Uribe Turbay. La candidata a la vicepresidencia en la fórmula de Rodolfo Hernández es una mujer excepcional.
es una mujer de una enorme cultura, es una mujer que le ha servido inmensamente al país y a la gente más pobre del país. Ella tiene títulos para ser presidente de la República en cualquier momento en que sea necesaria su presencia en la primera magistratura. Doctor Miguel Uribe Turbay, estamos pues a portas de acontecimientos de la mayor importancia y no podemos permitir que nos gane el miedo o que nos gane la abulia o que nos gane cualquier sentimiento negativo. Hay que salir con el alma llena de entusiasmo y llena de amor por Colombia a ganar. Vamos a ganar, doctor Miguel Uribe Turbay. Que así sea y que Dios nos acompañe en esta elección, lo necesitamos. Y gracias, doctor Fernando, también por su trabajo. Vamos a seguir jalando para el mismo lado y en la defensa de la democracia y la libertad. Miguel Uribe Turbay, senador electo por el Centro Democrático, no es de ninguna campaña, no está esperando empleo, ya es senador de la República. Nos invita a votar llenos de fe y de entusiasmo por el futuro de Colombia. Con Petro no habrá futuro. Quedaremos en manos de la primera línea del narcotráfico y del Partido Comunista. ¿Cómo les parece esa coalición de oprobios gobernando a Colombia? Miguel Uribe Turbay, senador electo por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana en punto.